Gracias a Dios que tenemos vida y tenemos una oportunidad de poder seguir meditando la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a considerar un tema. Este tema dice la excelencia del cristiano en la casa de Dios. Para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:15, que dice así la palabra de Dios. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Bendito sea Dios. Nos dice este tema, la excelencia del cristiano en la casa de Dios. Hablar de excelencia es hablar de calidad, de lo mejor, es hablar de algo superior, de algo excelso, sublime, grande, glorioso. Y la excelencia del cristiano, el Hijo de Dios debe manifestar una calidad de vida, debe manifestar la gloria de Dios en él, porque es un Hijo de Dios que tiene vida espiritual, que tiene la gracia de Dios y que tiene que manifestar esa excelencia. Dice el apóstol a su hijo en la fe, a Timoteo, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos, se refiere a la iglesia. Aquí lo dice, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, el cristiano tiene que tener un comportamiento, una conducta excelente, ¿sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si no fuere tan presto para que sepas, la palabra de Dios nos hace perfectos. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos amonesta y nos enseña, nos prepara para toda buena obra, nos instruye, nos da la pauta, la dirección que debemos seguir para mostrar esa excelencia como hijos de Dios, como iglesia. Aquí dice la palabra del Señor que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. No cabe duda que lo excelente, lo grande, lo sublime, solamente es de Dios. La verdad es de Dios, la iglesia es de Dios, y los hijos de Dios deben manifestar tal excelencia, tal grandeza. Y podemos decir, hermanos, que esa grandeza se manifiesta en una vida plena, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. En nuestro diario vivir, nosotros debemos manifestar esa grandeza de Dios, esa excelencia que el Señor nos concede. Cuando hacemos actividades materiales, no porque sean actividades materiales, no es importante mostrar esto. Al contrario, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos mostrar esa excelencia que solamente Cristo nos puede dar. ¿Sí? Para que sepas, dice, cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Vamos a considerar en el aspecto espiritual. Nosotros entendemos esto como las actividades espirituales. Y vamos a considerar la excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo espiritual. 3 puntos. Es de oración, es de ayuno y es esforzado. Bendito sea Dios. ¿Sí? Para ello vamos a dar lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, versículos 1 al 19, que dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles 12, 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia,
y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo adentro dio nuevas de que Pedro estaba al póstigo. Y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar. Y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Bendito sea Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, tiene que ser de oración. La oración es la vida del cristiano. Si hay oración, hay triunfo, hay victoria. Si oramos, Dios hace grandes cosas maravillosas. Bendito sea Dios, porque Él es el Todopoderoso, el que opera y hace todas las cosas posibles. Vean, hermanos, aquí en esta historia, Pedro había sido llevado a la cárcel. ¿Sí? Pedro era guardado, de tal manera que no había probabilidad de poder escapar. Estaba muy bien cuidado en la cárcel. Pero vean algo maravilloso, hermanos. ¿Sí? Herodes lo metió a la cárcel, lo entregó a 4 cuaterniones de soldados, y era guardado en la cárcel con mucha seguridad. Pero lo maravilloso, el versículo 5 nos dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? No había posibilidad para el apóstol de escapar. Quizá ya se había resignado a la situación que estaba viviendo. Pero cuando hay un pueblo que ora, cuando el cristiano verdaderamente ora, y su oración es de fe, y su oración es sincera, y su oración es poderosa, no cabe duda, el Señor engrandece su nombre. Bendito sea Dios,
Porque hermanos, esa noche que él era guardado, dice, el ángel del Señor sobrevino. Alabado sea Dios. Y una luz resplandeció en la cárcel, en la prisión. Allí resplandeció el poder y la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Pedro pensaba que era una visión, pero Dios hace grandes cosas maravillosas. Cuando hay oración, Dios actúa, Dios obra, Dios se manifiesta de tal manera, hermanos, que el apóstol fue librado. Fue sacado de la cárcel, ¿sí? Y vean, hermanos, que cuando él consideró, no es visión, es realidad. Él ya, hermanos, se dirige a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. La iglesia ora. Cuando el pueblo de Dios ora, grandes cosas suceden. Quiera Dios que estemos orando, que oremos en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, que estemos clamando, que estemos orando, porque esa es la grandeza del cristiano, del Hijo de Dios, que con su oración puede hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Si somos de oración, si somos gente, si somos pueblo de Dios que ora, Dios hará grandes cosas. Donde hay necesidad, donde hay enfermos, donde hay problemas, allí el Señor va a glorificar su nombre, porque Él es fiel y verdadero. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Y cuando el pueblo clama con todo su corazón, no cabe duda, Dios hace grandes cosas maravillosas. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, ¿en qué muestra un cristiano su grandeza? No es un título, no es un grado ministerial, aunque eso es importante, pero lo que nos enseña la palabra de Dios, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro, porque estaba en gran necesidad. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos? Suena el teléfono, oren por favor por X, por la familia Z, oren por esta necesidad. Y cuando nosotros tomamos estas necesidades y peticiones prestamente, hermanos, vamos a la oración y decimos, Señor, mira esta necesidad, mira este problema, mira esta situación. Verdaderamente, hermanos, hoy necesitamos más que nunca la oración. Hoy que estamos viviendo tiempos en que tenemos que clamar a Dios, en que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios por la necesidad que estamos viendo en todo el mundo. El cristiano tiene que manifestar esa excelencia, tiene que manifestar esa grandeza que Dios le ha concedido de ser hombre, mujer de oración, que esté al pórtico, que esté, hermanos, allí luchando, peleando la buena batalla, que esté allí, hermanos, intercediendo por todas esas necesidades. Bendito sea Dios. Gracias por aquellos que oran, porque verdaderamente ante los ojos de Dios son grandes. Gloria a su nombre. Son gente de oración, hombres y mujeres de oración, los cuales Dios usa, los cuales Dios bendice, los cuales Dios hace grandes cosas y maravillosas. Bendito sea Dios. Pedro, hermanos, fue libertado porque la iglesia hacía oración por él. Cuando oramos por la necesidad, cuando oramos por alguien, tengamos esa confianza. Dios va a enviar la ayuda, Dios va a enviar su palabra, Dios va a sanar. Bendito sea Dios. Ahí está nuestra fe, nuestra confianza en el Dios vivo y todopoderoso. Bendito sea su nombre, en aquel que es todopoderoso y ninguna cosa es imposible para él. El cristiano manifestará una grandeza tal cuando sea de oración. Y cuando ore, hermanos, con fervor, cuando clame y esté allí una persona de oración. También, hermanos, esa grandeza en el cristiano es porque es una persona de ayuno. Es de ayuno. Y para ello vamos a dar lectura en San Lucas capítulo 2. San Lucas en el capítulo número 2, versículos 36 al 38. Cristo vive, alabado sea Dios para siempre.
Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bendito sea Dios para siempre. Encontramos en la Biblia, hermanos, la historia. Quizá no menciona mucho, pero es algo glorioso. ¿Sí? Esta mujer, Ana, ¿sí? Una mujer, hermanos, que para nosotros debe ser un ejemplo. Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser. ¿Sí? Tenemos que seguir siempre los ejemplos de aquellos que son grandes, de aquellos que muestran una excelencia en las cosas que son del Señor. Esta mujer, hermanos, dice, la cual había venido en grande edad. Cuando dice grande edad, hermanos, nosotros aquí entendemos 84 años, pero quizá tenía más edad. Quizá hasta aún pasaba de los 100 años, hermanos, porque con la información que nos da, ¿sí? Podemos, hermanos, pensar que sobrepasaba quizá los 100 años. Porque aquí lo está diciendo de grande edad. De grande edad, bendito sea el Señor. Hay personas que dicen, yo ya estoy grande, ya no puedo hacer esto, aquello. Verdaderamente, el cristiano puede manifestar una grandeza de principio hasta final, aún hasta el último momento de su vida. Aunque tenga una edad grande, puede manifestar tal grandeza que solamente Cristo lo puede dar. ¿Sí? Dice aquí, hermanos, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Sí? Y era viuda de hasta 84 años. Quiere decir que a lo mejor era viuda, ya tenía 84 años de viuda, más el tiempo en que estuvo con su esposo, más ese tiempo hasta su virginidad, hermanos. Sí, podríamos decir que posiblemente pasaba los 100 años, pero si queremos entender 84 años, nos quedamos ahí. ¿Sí? Pero vean, hermanos, que esta mujer, dice, no se apartaba del templo. ¿Sí? Y hermanos, en el tiempo, en el momento en que fueron y llevaron a Jesús a circuncidar, y lo llevaron, hermanos, a presentar, y lo llevaron conforme a la ley, hermanos, verdaderamente esta mujer estaba en el momento, en el lugar que debía de estar. ¿Sí? Sobreviniendo, dice aquí la palabra del Señor. En la misma hora, juntamente confesaba al Señor. ¿Sí? Nos habla de Simeón y nos habla de esta mujer. Estaban allí, hermanos, ante el niño, ante Jesús, ante el Señor, ante el Dios vivo y verdadero. Bendito sea Dios. Y esta mujer, dice, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pero, hermanos, ayunar quizá para muchos no sea fácil. Y de veras, hermanos, que a veces se ponen muchos pretextos para ayunar, cuando sabemos que la oración y el ayuno son armas poderosas. Ya Cristo lo dijo: este linaje no sale sino con ayuno y oración. Entonces
Hay necesidades fuertes. Hay situaciones muy difíciles que no solamente pues orando, sino que tenemos que ayunar, tenemos que humillar nuestra alma, tenemos que ofrecer esos ayunos de tal manera que sean poderosos y efectivos y Dios se glorifique y haga grandes cosas y maravillas. Esta mujer dice, sirviendo de día, de noche, con ayunos, con oraciones. Podemos entender eso, hermanos. Ella había dedicado su vida, ¿sí? Una mujer viuda que había tomado una decisión. Ella había comprendido las cosas que son de Dios y estaba al servicio día y noche. Estaba al servicio, ¿sí? Ayunos y oraciones. ¿Qué estaba haciendo Ana? Ayunando, orando, ¿sí? Confesando al Señor, hablándole a todos, hermanos, a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. No cabe duda, hermanos, que una persona no es grande por su dinero, no es grande porque tenga muchos bienes materiales, no es grande, hermanos, porque tenga diplomas o lo que pueda tener. Una persona ante los ojos de Dios, hermanos, es grande porque hace la voluntad de Dios, porque se convierte en un siervo, así como el Señor, que nos dice la palabra de Dios, que en la condición de hombre se humilló, se anonadó a sí mismo, se despojó de su divinidad, de su gloria, y se hizo siervo. Lo que es un siervo, un esclavo, alguien que sirve. Y la grandeza está allí, hermanos, en alguien que sirve. Y hermanos, de especial manera esta mujer lo estaba haciendo con ayunos y oraciones, ¿sí? Muchos no valoran esto. Muchos dicen, no, la grandeza está en que yo sea reconocido, la grandeza está en que yo tengo títulos, etcétera. Pero la grandeza ante los ojos de Dios, hermanos, la excelencia de un cristiano es que lleva una vida de oración, continuamente ofrece ayunos. Y lo hace, hermanos, no por rutina, no lo hace por, ya me acostumbré, no, hermanos, porque Él ve la necesidad, ve las situaciones, porque Él puede tener ese discernimiento, esa visión espiritual y decir, hace falta este ayuno para este propósito, para esta situación. El hermano o la hermana vi están necesitados, están enfermos. Hermanos, empieza a servir a Dios, empieza a ayunar. Muchas veces hace falta que se le diga, pues vamos a ayunar. No, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra vida, allí está nuestra grandeza, allí está nuestro triunfo, nuestra victoria. Si nosotros oramos y ayunamos, Dios es glorificado, Dios hace grandes cosas porque le estamos diciendo, haz misericordia. Con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, le estamos diciendo al Señor, pelea, actúa, haz, glorifícate. Y eso lo debemos tener en nuestro corazón. Vemos al enfermo, vemos al desahuciado. Tenemos que estar allí en la oración, en el ayuno, porque solamente Dios puede hacer grandes cosas maravillosas. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios. Confiemos, creamos en el Señor, hermanos. Si el Señor dijo, este linaje no sale sino con ayuno y oración, hay que hacerlo. Allí debe estar nuestro corazón, allí debe estar nuestra vida, allí está nuestra gloria, allí está nuestra grandeza. Bendito sea Dios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que se ha dejado mucho la oración. Templos vacíos, donde ya no hay veladas, donde ya no hay oración, donde ya no hay alabanza al Señor, en donde, hermanos, el ayuno está olvidado, cuando eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Es lo que necesitamos. Ser disciplinados. Señor, te voy a ofrecer mi ayuno, guíame, dirígeme. Que el Señor nos inspire, hermanos, y que el Señor nos guíe para que nosotros podamos realizar estas actividades, podemos decir, espirituales, que son, hermanos, necesarias, indispensables, son un fundamento
en la vida del cristiano, en la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, estará firme. Vendrán luchas, vendrán problemas, vendrán necesidades. El enemigo lanzará dardos de fuego, ataques, hermanos. Pero esa iglesia estará firme porque está fundamentada en Cristo. Bendito sea Dios, haciendo lo que el Señor está mandando. Que oremos, que ayunemos, y se cumple la palabra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque vienes, hermanos, lo entendemos. Una iglesia no tiene su fuerza en sí. Una iglesia que no ora se debilita. Una iglesia que no ora, que no ayuna, viene al fracaso. Y no queremos eso, hermanos. Queremos glorificar a Dios. Queremos que su nombre sea exaltado, que sea honrado, que el nombre del Señor sea exaltado, hermanos, tal como Él lo merece, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, glorioso, majestuoso, bendito sea su nombre. Y tenemos que hacer estas cosas, ¿sí? Tenemos que hacerlo, tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que quitar todo estorbo, todo impedimento, todo afán y todo aquello que nos impida estar en estas cosas muy importantes, las cuales, hermanos, si lo hacemos así, no cabe duda, la iglesia estará allí. Vendrán los vientos, soplarán los vientos, vendrán ríos y harán ímpetu, sí, pero como está fundada en la roca, pero como está orando, como está ayunando y está haciendo lo que el Señor mandó, bendito sea Dios, esa iglesia va a permanecer. Ese pueblo estará en pie ante la venida gloriosa de Cristo el Señor. Qué mujer, hermanos, un ejemplo para nosotros. Una mujer de grande edad ayunando, ¿sí? Orando. Bendito sea Dios. Nuestra vida, para que nuestra vida, hermanos, sea grande, no ante los ojos del hombre, ante los ojos de Dios. Para que nuestra vida verdaderamente, hermanos, sea gloriosa ante los ojos de nuestro Dios, tenemos que ser hombres, mujeres de oración y de ayuno. No para vanagloria, no para jactancia, sino porque se está haciendo con ese corazón sencillo y humilde, así como esta mujer, hermanos, se dedicó al servicio, se dedicó a estas actividades, ¿sí? De esta manera servía ella, ¿sí? A veces nosotros pensamos, había una hermana que decía, no, pues yo ya estoy grande, pues ¿en qué puedo hacer? Ya no puedo barrer el templo, ya no puedo hacer el aseo. No, pues se le aconsejó y se le dijo, hermana, usted, la edad que tiene, puede ser de grande bendición, puede ser útil en las preciosas manos de Dios. Si usted ese tiempo que dice no puedo hacer nada está en oración, si usted de esta manera le sirve a Dios, ayunando, ¿sí? Será útil en las manos preciosas de Dios. En verdad, hermanos, Dios busca hombres, mujeres que estén dedicados a esto, que estén ayunando, que estén orando, que sean guiados por el Espíritu Santo, porque la necesidad, hermanos, es muy grande, más hoy, ¿sí? De veras nos duele ver a alguien fallecer. Nos duele cuando los familiares lloran impotentes ante tales necesidades, porque la enfermedad lo acabó, porque la situación que se estaba viviendo ya no tuvo remedio, ya no hubo solución, cuando nosotros sabemos que sí hay solución, cuando nosotros sabemos que podemos hacer mucho, cuando nosotros tomemos lo que el Señor nos ha dado y lo pongamos a trabajar y hagamos conforme a esa voluntad maravillosa del Señor. Hombres, mujeres de oración, de ayuno, pero también, hermanos, la grandeza de un cristiano
es esforzado. ¿Sí? Nuestro tema nos dice, asiste a las actividades espirituales. Para ello vamos a considerar la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículos 41 al 47. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Damos lectura a la palabra del Señor, la consideramos, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leemos, hermanos, nuestro corazón se regocija, se deleita. Dice así la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, la grandeza de un hijo de Dios, la excelencia de una calidad de vida cristiana. Aquí vemos, hermanos, consideramos en la palabra del Señor, la iglesia, le conocemos como la iglesia primitiva, pero en el nacimiento de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos considerar, hermanos, ese estilo de vida que llevaban. ¿Sí? Nos dice esta parte, es esforzado, asiste a las actividades espirituales. Hermanos, no tengamos esto como un programa, como algo que tenemos que hacer, una obligación, como algo que se tiene que hacer a la fuerza, porque es un estilo de vida. Aquí lo vemos, ¿sí? Nos está diciendo, hermanos, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Bueno, una iglesia de 3,000 personas que se reúne nada más porque es la hora de reunión, pero cada uno anda no sé dónde. No, hermanos. Había nacido una iglesia. Pero vean, hermanos, lo que ellos hacían. Ya habían dejado el pecado, ya habían dejado muchas cosas que a Dios no le agradan. Y ahora, hermanos, estaban llevando un estilo de vida diferente. ¿Sí? Y hermanos, verdaderamente cuando estamos ocupados en esas actividades que nosotros pues, consideramos espirituales, pero yo creo, hermanos, que aún el barrer el templo, cuando uno lo hace con amor, para agradar a Dios, cuando uno lo hace con devoción, con esmero, aunque es algo material, pero se está actuando espiritualmente, se está haciendo las cosas conforme a Dios le agradan. Así que, hermanos, no podemos hacer una división, quizá lo hagamos, pero cosas materiales y cosas espirituales, no, porque el cristiano es espiritual y todo lo que haga, sea de palabra, de hecho, tiene que mostrar ese espíritu de Dios, tiene que mostrar esa grandeza de Dios,
en todo lo que hace con amor. Como dice, el vínculo de la perfección es el amor. Así que consideremos, hermanos, es esforzado. Tenemos que estar esforzándonos, no en lo que queremos, porque a veces son mis negocios, es mi hacienda, es mi trabajo, y si me da tiempo, voy a la actividad. No, la vida del cristiano ahora es diferente. Su vida está allí, su vida es eso, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían la sana doctrina, hermanos, y la estaban llevando a la vía de la práctica. Eran obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Hoy ya nos obedece. Ya muchos no obedecen y tenemos que retomar, ¿sí? Queremos ser grandes, tenemos que retomar la obediencia, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, que es la sana doctrina, que es la enseñanza, la palabra que nos lleva a una vida santa, a una vida agradable delante de Dios. Bendito sea el Señor. Perseveraban en esto, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Allí estaba su vida, hermanos. Eran esforzados, perseveraban en todas estas cosas. Y verdaderamente, hermanos, quiera Dios que cada iglesia, cada congregación, allí estén los hermanos. Qué bonito se ven los hermanos cuando se reúnen y oran y están juntos, conviven, se aman, cuando obedecen a Dios, cuando son perdonadores, cuando son pacientes, tolerantes, cuando hacen la voluntad de Dios. Qué hermoso es una iglesia así. Estamos viviendo tiempos difíciles y cada quien, como dijo San Pablo, cada quien busca lo suyo. No, hermanos, no busquemos, no seamos egoístas. Busquemos la gloria de Dios, busquemos estar en esa vida que Cristo nos ha dado, porque somos nuevas criaturas. Toda persona tenía temor, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sí. Toda persona tenía temor. Todos tenían temor de Dios. Todos tenían ese temor reverente ante el Señor. Y por eso, hermanos, se esforzaban, perseveraban, estaban allí en las actividades. Hermanos, vamos a orar, ahí vienen todos. Hermanos, vamos a participar de unos alimentos, de un convivio. Y ahí estaban todos. Nadie decía, no, yo no voy porque es en casa de fulano. No, hermanos, el amor, el ágape estaban en su esplendor. El amor estaba en todos, en cada uno de ellos. Así que verdaderamente, hermanos, la grandeza, la excelencia del cristiano es esforzado, ¿sí? Está en esas actividades, hermanos. Quizá por los tiempos que vivimos, no se diga eso, no, pues tenemos que ir a tal lugar. Pero la iglesia local, hermanos, ahí debe manifestar esa grandeza. En la iglesia local se debe ver, hermanos, el hermano siempre está en la oración, el hermano está allí en las actividades, está, hermanos, en comunión, está en las oraciones, perseverando en todas las cosas. Y todos tenían temor. Y vean, hermanos, ¿qué sucede cuando vivimos una vida así? Cuando en verdad nos esforzamos por hacer lo que Dios nos manda, por vivir como Dios quiere que vivamos, dice aquí, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? No cabe duda. Hay obediencia a Dios. Hacemos lo que Dios nos manda, porque es, hermanos, una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, bien dice la palabra de Dios. Ya esa vida que llevábamos de egoísmo, de vanidad, de pecado, de tantas cosas desagradables, ya quedó atrás. Ahora, hermanos, la grandeza de una iglesia, la grandeza de un cristiano, es estar allí, en ese estilo de vida que Dios nos ha dado. Toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Una iglesia grande, hermanos, es en donde el amor abunda. Es en donde todos tienen temor de Dios, todos se guardan. Todos luchan, hermanos, por agradar a Dios. Todos con un mismo corazón, con un mismo pensamiento, están para agradar a Dios, para honrarle, para glorificarle, para que el nombre de Jesús sea puesto en alto, para que las gentes digan, no, qué gente, esa gente que asiste a ese lugar, qué gente tan grande, qué gente verdaderamente, hermanos, Cristo es glorificado, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Pues allí debemos de estar. La excelencia del cristiano en la casa de Dios es esforzado en ese estilo de vida que Dios ahora nos concede, ¿sí? Y todos los que creían, dice la palabra de Dios, estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Hermanos, a veces vemos esto, no, pues la iglesia primitiva. No, es que la iglesia de hoy es una iglesia moderna, es una iglesia que tiene otra manera de pensar y de vivir. Ahora lo mío es mío, ¿sí? Y si quiero te lo presto y si no, no. A veces nuestro pensamiento es ese. ¿Por qué? Porque a veces nos falta poner atención a ese estilo de vida, a esa manera de vivir, como los primeros cristianos, como aquellos hermanos estaban llevando esa vida nueva en Dios, ¿sí? Dice aquí, hermanos, estaban juntos, todos estaban juntos. Y yo creo, hermanos, que no porque estaban reunidos, no, estaban juntos en los problemas, en las necesidades. Estaban juntos, hermanos, como una sola familia, que si hay un problema, allí están todos para resolverlo. Si hay una necesidad, allí están todos para resolverlo. Hoy no, hermanos, cada quien, como dice, haga lo que puede. Cada uno ve a ver cómo le hace. Y no es así. Si ponemos atención, si en verdad, hermanos, ponemos diligencia a lo que el Señor nos habla, dice aquí, hermanos, estaban juntos. Así que el ser esforzados en las actividades, hermanos, no es que dice ven a la fuerza y únete a nuestra actividad, no. Es algo que nos lleva, es algo que el Señor nos concede. El Espíritu nos mueve a hacer tales actividades, porque ese es el nuevo estilo de vida como cristiano, como hijo de Dios. Y estaban juntos, hermanos, no cabe duda. Vamos a orar, ya estaban juntos orando, clamando al Señor, juntos llorando por la pérdida de un ser querido, juntos celebrando una fiesta, juntos, hermanos, en toda necesidad, en toda situación. Y si eso, hermanos, luchamos y buscamos hoy, no cabe duda, Dios se ha de glorificar y hacer grandes cosas allí donde nos reunimos, allí donde estamos. Hermanos, a veces vemos, hay divisiones, hay problemas, bandos, y eso no debe de ser. Estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, sí, hermanos. Bendito sea el Señor, porque el ser esforzado, hermanos, hay muchas veces hay que quitar vanidad, egoísmo, y hermanos, ser tolerante y acceder, guiados por el Espíritu Santo, con sabiduría y con entendimiento. Dice, tenían las cosas comunes, ¿sí? Tenían las que se pueden, hermanos, tener en común. Hay cosas que son personales, pero las cosas comunes, pues ahí está, no hay problema. Úsalo, ocúpalo, no hay problema, ¿sí? Ahí estaba el amor de Dios. Vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Vean, hermanos, a veces decimos, pues no puedo asistir a la actividad espiritual, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nos reservamos, porque decimos no puedo, no quiero dar, no quiero apoyar, aportar, porque tengo esta situación. No, vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. O sea, cuando dicen vendían las posesiones, hermanos, no cualquiera se desprende de algo, ¿sí?
No, yo vender la heredad, vender la casita, vender esto y aquello. No, hermanos, hoy estamos viviendo tiempos en que mientras más tengo, más atesoro, es mejor. Nos hemos olvidado de la palabra de Dios, de esa excelencia que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Ellos vendían las posesiones, dice hermanos, las haciendas, y repartíanlas a todos conforme cada uno tenía necesidad. ¿Sí? Esto es algo glorioso. Cuando una persona se desprende, hermanos, cuando uno le duele, quiere decir que ha sido librado del egoísmo, ha sido librado de ataduras. Es libre, puede amar, puede ofrendarse, puede dar sin sentir dolor, sino al contrario, un gozo maravilloso que Dios pone en ese corazón, porque ha sido librado, porque el amor de Dios es poderoso, es perfecto en él, de tal manera que el amor lo lleva a hacer muchas actividades. Porque sí, hermanos, actividades espirituales, decimos pues la velada de oración, pero no decimos actividades espirituales, el desprenderse, el ser dadivosos, el ayudar al que está necesitado. Son actividades espirituales, porque allí se está manifestando el amor de Dios, porque allí se está manifestando la liberalidad, la santidad, la pureza de corazón, que no hay en nosotros raíces de amargura, que no hay en nosotros egoísmo y cuántas cosas no pudieran haber. ¿Sí? Es esforzado. Las actividades espirituales, hermanos, es una vida de hacer la voluntad de Dios. Una vida, hermanos, de hacer siempre lo que a Dios le agrada, con alegría, con gozo, con devoción, con amor. Eso es, hermanos, esforzado, ser esforzado. No es que me vean ahí estoy, no, yo lo estoy haciendo por amor al Señor. Yo hago esto, yo hago aquello, yo ofrendo, yo sirvo, yo colaboro, yo estoy en la oración, en el ayuno, en las veladas, en donde quiera que estemos y sirvamos. Ese es esforzado. La iglesia tiene que ser esforzada, hermanos. Tiene que estar en todo una vida de actividad, una vida de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sí? Cada día en el templo, hermanos. Para muchos, no, pues que sea cada 8 días. Pero una iglesia que tiene sed de Dios, una iglesia que anhela a Dios, todos los días está en la casa de Dios, en la casa de oración, y allí está su vida, allí quiere estar porque quiere estar en la presencia de Dios, quiere adorar a Dios, quiere estar en comunión con el Señor cada día. Vean, hermanos, que a veces no en muchos hay esto, pero en aquellos en los cuales el Señor ha puesto ese anhelo y deseo, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, en el templo, en las casas. Había una comunión, había una unidad tan maravillosa que verdaderamente, hermanos, eran esforzados, porque para esto sí se requiere ser valiente, ser esforzado, ser temeroso de Dios. Para esto, hermanos, nosotros requerimos el poder y la gloria de Dios en nuestra vida, y allí está nuestra excelencia, allí está nuestra gloria, como dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de Dios y no de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y con sencillez de corazón. Así que, hermanos, la grandeza, la excelencia de un cristiano en la iglesia, en el pueblo de Dios, es esa vida consagrada, es esa vida para Dios. Y lo que hemos considerado la oración, el ayuno, el esfuerzo, el ser esforzado, hermanos,
Es algo que debe caracterizar a alguien que verdaderamente, hermanos, es excelente, es grande delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Tenemos que luchar, hermanos, porque hoy vivimos tiempos malos, peligrosos y difíciles. Y el cristiano hoy tenemos que poner nuestra mirada en esa grandeza, en esa dignidad, en esa altura, en esa medida que tenemos que alcanzar para poder agradar a Dios, para poder exaltar su santo nombre. Y solamente, hermanos, lo podemos alcanzar si nos dejamos en las manos del Señor. Que Él nos moldee, que Él nos transforme, que Él obre en nosotros, hermanos. Como dijo Juan Bautista, a Él le conviene crecer y a mí menguar. Como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos, y obedecer conforme la palabra de Dios nos enseña. Por eso el apóstol le dijo eso, hermanos, para que sepas cómo te conviene andar en la casa de Dios. ¿Sí? Porque es la manera en que nosotros somos engrandecidos de parte del Señor. En la manera en que el Señor nos dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual me agrado. Son grandes delante de los ojos del Señor. Y dice también la palabra de Dios, hermanos, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Vean que cuando el cristiano en verdad es excelente y tiene la altura, la medida que Dios quiere, hermanos, Dios es glorificado, Dios es alabado, ¿sí? El pueblo alaba a Dios y los extraños alaban a Dios, porque aquí lo dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. La gente va a ver, hermanos, y aunque quieran hablar mal de nosotros, y aunque quieran dañarnos, simplemente van a ver eso. Él es grande. Y hermanos, quieran o no, glorificarán a Dios. Bendito sea el Señor por esa vida maravillosa que lleva el cristiano. Porque, hermanos, tiene que ser excelente el cristiano, porque tenemos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso que puede hacer grandes cosas con nosotros. Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Él es el único que tiene poder para transformarnos. Bendito sea el Señor, moldearnos a su imagen y a su semejanza. Bendito sea su nombre. No cabe duda, hermanos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque estaban viendo eso. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener al Dios que ellos tienen, porque es un Dios que hace maravillas. Es un Dios grande y todopoderoso, un Dios vivo y maravilloso. Alabado sea el Señor, porque, hermanos, solamente Dios es grande. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Así que, hermanos, queremos ser grandes. ¿Quieres ser grande? Mostrar esa excelencia como cristiano, como hijo de Dios. Tiene que esforzarse en muchas cosas. Tiene que ser de oración. Orando usted va a vencer. Orando usted va a ser poderoso en el Señor. Ayunando no se diga, hermanos, aún los enemigos más fuertes, como dijo el Señor, este linaje, o sea, de aquellos que son poderosos, saldrán avergonzados, huirán. Bendito sea el Señor, porque es Dios todopoderoso el que pelea por su iglesia, por su pueblo. Él es el que le da su gloria, su grandeza, su excelencia. Bendito sea Dios. Y es esforzado, hermanos. Esfuércese usted. Esté en todo, en lo que es de Dios. Obedezca la palabra del Señor. Obedezca los mandamientos. Ese parámetro que Cristo puso, y Él mismo lo dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que, hermanos, ¿quiere ser grande? No busque títulos, no busque posiciones, no busque lugares. Sea siervo, sea obediente. Esté en lo que Dios quiere para su vida, en ese estilo de vida que mostró la iglesia primera, la iglesia primitiva, en ese estilo de vida que mostraron hombres, mujeres como Ana, en ese estilo de vida, hermanos, que nosotros tenemos que llevar, porque ya somos cristianos, porque ya somos hijos de Dios. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, esfuércese, y que en cada uno de ustedes
pueda verse esa grandeza y decir gloria a Dios por el hermano, por la hermana. Gracias a Dios porque allí vemos a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios que es grande, que es excelente. Bendito sea el nombre del Señor. En lo espiritual, hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, Dios sea glorificado, Dios sea engrandecido. Bendito sea el nombre del Señor. La excelencia del cristiano en la casa de Dios, ¿sí? Usted es pueblo de Dios, usted es iglesia del Señor, como dice el apóstol, columna y apoyo de la verdad. Pues en usted esté la verdad, en usted esté esa vida de Dios, esa vida de Cristo. Alabado sea el Señor, para que en verdad sea grande, excelente ante los ojos de aquel que conoce todas las cosas. Pues hermanos, que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, y allí en su iglesia luche. Hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a estar en el ayuno. Hermanos, hay que estar juntos en las actividades. Siervos de Dios, iglesia, todos reunidos como un solo hombre. Hoy es tiempo de glorificar a Dios. Hoy es tiempo de levantar su nombre en alto, porque Él es grande y maravilloso. Bendito sea Dios, y Él hará maravillas. Y si ya lo estamos haciendo, estamos viendo su gloria y su poder, porque Dios es fiel y verdadero, y Él cumple con todas sus promesas. Él es fiel y hace todas las cosas que Él ha dicho. Bendito sea Dios. Así que hermanos, Dios nos enseña y nos amonesta dónde está nuestra grandeza. ¿Sí? Esta oración, gloria a Dios, siga orando, no se descuide, no deje la oración, tenga disciplina, ore siempre, guiado por el Espíritu Santo. Ayune, pídale al Señor, Señor, quiero ayunar, enséñame cómo, cuándo. Tú guíame y ofrezca esos ayunos, humille su alma, haga el bien como nos enseña la palabra de Dios. Lleve esa vida, hermanos, que el amor le caracterice. Que usted sea una persona que se vea la gloria de Dios, la grandeza del Señor. Que en usted podamos ver que Dios está en su vida, porque entonces será verdaderamente grande ante los ojos de Dios. Así que Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos guarde, Dios nos ayude y nos permita que cada uno podamos alcanzar esta grandeza con la ayuda del Señor. Dios nos bendiga.